Bien, a Claudia Cesaroni, que la tenemos en línea en este momento. ¿Cómo estás, Claudia? Buen día, gracias por recibirnos. Hola, ¿qué tal, Fili? ¿Cómo estás? Buen día. Muy bien. ¿Qué te parece esto de empezar a hablar o de que ayer, cuando se condenara a estos 3 policías porteños, se tuviera en cuenta el odio racial? Sí, hay como una discusión con respecto a eso, porque hay gente que por ahí entiende que tiene que ver con algo, digamos, que no se encuadra en lo que pasó. Yo creo que está bien que se empiece a plantear la cuestión de la discriminación y el odio de clase, ¿no? Porque en realidad tiene que ver más bien con una cuestión, digamos, odio racial entendido como cualquier forma de discriminación basada en una cuestión étnica, de origen. Y aquí hay un componente en ese sentido, ¿no? Porque las brigadas de la policía, en este caso este grupo de policías que prácticamente funcionó como un aparato parapolicial, ¿no? Un grupo de tareas, ¿no? Digamos, un grupo que no estaba ni siquiera identificado, obviamente sale a buscar o está al acecho de pibes de determinada condición social, ¿no? Claro. Esto que parece evidente. Igual te quiero decir que aunque hubiera habido uno solo de esos agravantes, ya son delitos que son homicidios calificados, aunque hubiera uno solo de los agravantes por los que finalmente fueron condenados, ¿no? Con la alevosía, por el hecho que fueran policiales, digamos, esto es importante, es interesante para analizarlo, pero digo, yo no me detendría tanto solamente en eso, sino en el modo en que nuestras policías actúan con determinados grupos o con determinados jóvenes de determinado sector social, y no solamente con el otro día pasé por la cancha de Banfield, creo que hay algunos de los compañeros que están en el estudio son muy futboleros, seguramente habrán ido alguna vez a la cancha de Banfield. Afuera hay una imagen de Leandro Bugato, dice simplemente, te recordaremos siempre, pero no dice que Leandro Bugato era un pibe también de las inferiores, o que jugaba en ese momento Tristán Suárez, pero era de Banfield, y, perdón, no sé si dije Huracán, de Banfield, y lo mató la policía en un control policial. Él iba en una moto, era un pibe de clase media, baja, y lo mataron de la misma manera, ¿no? Digamos, inventando que se había negado el control, que había resistido, ¿no? Le mataron por la espalda. Y es un caso que por ahí no se recuerda, sucedió hace varios años. Entonces, digo, no siempre solo opera la cuestión étnica, de clase, de barrio, sino el modo en que la policía se relaciona o reacciona frente a un hecho que le parece sospechoso o que entiende que está habilitado para matar. Y esa habilitación no es solo responsabilidad de la policía, ¿no? Ayer todos vimos como muchos políticos, hipócritamente algunos, se felicitaban la decisión judicial y se la pasan habilitando con sus discursos esas prácticas. ¿No? Este año estos años están muy exacerbados, ¿no? Pero el paso de Patricia Bullrich por el Ministerio de Seguridad dejó un legado, esto de la doctrina Chocobar, esto de que quiere andar armado, que anda armado. Me parece que es un mensaje muy claro, esto de cambiar los protocolos y que te puedan disparar en cualquier circunstancia, más allá de que después se revierte, ¿no? Pero digo, va abriendo un camino, va corriendo los parámetros de lo que se espera de la policía, que es muy riesgoso. Felicitas, después de Chocobar, exactamente, después del caso Chocobar, que todos recordarán, se justificó, en comillas, porque el joven Juan Pablo Cucoc previamente había participado en un hecho grave, que fue un ataque a un turista, pero huía, ¿no? Se iba corriendo, y a Chocobar le dieron 2 años de pena. 2 años de pena. Y eso prácticamente no generó ningún escándalo. No. ¿Y eso por qué fue? Porque él era culpable, porque Cucoc previamente había intentado cometer un delito. En este caso, y yo, por ahí lo recordarás, desde un primer momento trataba de insistir en esto, el acento se puso en que Lucas era inocente, no era un chorro, no era un ladrón, no venía de robar, ¿no? Y muchos insistíamos, no importa si hubiera venido de robar, no importa si hubiera ido a robar, no importa. Y a mí me preocupa cuando se pone tanto el acento en la inocencia, porque, insisto con esto, hay un montón de casos en que esa arma que quisieron plantar les sale bien, ¿no? En este caso no les salió bien, en otros casos les sale bien, o el pibe no es un pibe, y quiero ser muy respetuosa con esto, cuando digo
Lucas era la víctima ideal, en el sentido de que era esto, ¿no? Una víctima inocente. Hay víctimas que para muchos medios, muchos políticos, muchas personas que opinan, no son inocentes, no son víctimas ideales, ¿no? Tienen una mancha, y entonces eso justifica o habilita la reacción policial. Se lo merecen, claro. Sí, es eso que hace ruido, porque muchas veces, y no hablo de ningún caso en particular, ¿no? De esto bueno, era una persona buena, lo que vos estás diciendo, era inocente, decís vos. No, nadie merece que le peguen un tiro por la espalda, ¿no? Mucho menos que lo persigan y lo tireteen, sino cómo se justifica todo el aparato que tenemos y que se llama justicia o poder judicial y derechos y demás, ¿no? Si lo vamos a resolver con un balazo. Exacto, y hay que insistir, me parece a mí, en que esa es una mala actuación policial, digamos, y que un buen policía no es el policía que te trae como trofeo un cadáver y te dice, no, lo maté porque estaba por robar o porque me quiso robar, porque hay muchos casos, si te fijas en los últimos tiempos, que aparecen como policías a los que un pibe les quiso robar la moto, ¿no? Les quiso robar la moto y entonces le pegaron un balazo en la nuca. Sí. Pero qué raro, ¿no? ¿Cuánto me suena esto, yo que tengo edad para acordarme, a los enfrentamientos, ¿no? Cuando leíamos en la época de la dictadura, en un enfrentamiento murieron 10 subversivos y el policía no tuvo ni un rasguño. Qué raro que siempre los policías sean mucho más rápidos, ¿no? Y terminen con pibes muertos. Alguien me podrá decir, no, también en tal lugar en los últimos meses una persona que fue a robar mató a un policía, por supuesto, y eso también está mal, es horrible. Nada de lo que estoy diciendo justificaría dejarse matar. No, estoy tratando de pensar que muchos casos que tenemos cotidianamente son casos Lucas González y no nos enteramos, ¿no? Porque el encubrimiento, el plantar armas falsas, traficar la información como que fue un enfrentamiento, les sale bien porque no se trata de estas víctimas sin mancha, ¿no? Claudia, ¿cómo estás? Te saluda Jair Sibel, siempre Hola. Te leo atentamente, te escucho ahora, y la verdad es que en momentos de campaña uno escucha que desde la derecha siempre se instalan ideas muy represivas vinculadas a la seguridad, ¿no? La baja de la imputabilidad, la mano dura, todos estos temas que son claramente ideas de campaña muy instaladas por la derecha, y muchas veces desde el campo popular parece que las reacciones fueran hasta defensivas, no a la baja de imputabilidad, no a la aportación de armas 24/7 por parte de la policía. ¿Cuál sería ahora en época electoral un programa de avanzada en materia electoral y de seguridad que tenga al ser humano en el centro? Bueno, yo creo que el problema también es que esas ideas están siempre, ¿no? Están siempre rondando, y la campaña es una ocasión para que las pongan más o esperar un hecho que les permita ponerlas más sobre la mesa. Estoy pensando en las últimas reformas del sistema penal del año 2017, impulsadas por Petri, eran ideas que él ya venía presentando, y lamentablemente un femicidio como el de Micaela García le permitió imponerlas o lograr los votos necesarios para imponerlas, y con esto destruir, por ejemplo, el sistema de ejecución penal. Lo mismo la baja edad de punibilidad, está todo el tiempo dando vueltas proyectos en ese sentido, están a la espera de un hecho en el que un pibe de 15 años o 14 esté involucrado para imponerla. Yo lamentablemente creo que falta coraje para plantear otro tipo de programa, porque es la verdad que hasta ahora al único que escuché decir cosas más o menos interesantes y distintas es a Juan Grabois, que por lo menos, digamos, lo pueden buscar, seguramente ustedes lo vieron, hay un pequeño video en el que él plantea una cosa que parece obvia, pero que me parece muy importante. Él no lo plantea en términos de seguridad, sino de violencia social, y de cuáles serían algunas medidas al menos para disminuir la violencia, ¿no? Plantea la cuestión de la reincidencia, cosas que venimos repitiendo hace 1000 años, ¿no? Sí. Hay gente, no es que la gente pobre delinque, sino que en un contexto como el que tenemos, de un nivel de desigualdad social, no hace falta que repita los niveles de pobreza, de desigualdad, etcétera, bueno, hay una cantidad de personas que están involucradas en hechos delictivos que podrían estar fuera del delito si tuvieran sencillamente un trabajo digno, un espacio de contención, políticas públicas de atención, porque en muchos de esos casos son personas que tienen problemas graves de adicciones y en ese contexto salen a cometer delitos, y por ahí en ese contexto cometen delitos más graves, ¿no? Porque están justamente pasados de alguna cosa. Sí.
Digo, medidas que son muy sencillas. En este país tenemos poquísimas más. Mira, el último dato de UNICEF y de la CENAF, que es la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, digo por el tema de la edad de punibilidad, haga un dato de unos 2.200 pibes involucrados en delitos en todo el país. ¿A vos te parece que a 2.000 pibes no lo podés atender y abordar? Claro. Sin necesidad de plantearte bajar la edad de punibilidad? Le podés poner 10 personas a cada uno para atenderlo. Es un tema, ¿no?, al que me parece que muchos le tienen miedo, porque obviamente hay una gran parte de la sociedad que es el laburante, que sale a la calle a esta hora, que te han robado, que le robaron a tu hijo, y eso me parece que te da bronca, pero me parece que tenemos que ser claros a la hora. Esto no justifica cualquier cosa, y si dejas la discusión abierta, te la ganan los que vienen diciéndote, bueno, entonces el que quiere andar armado, que anda armado, etcétera, ¿no? Me parece que hay un debate que hay que darlo en algún momento y que por ahora no está. Dale, Flavia, súmate. Claudia, ¿cómo estás? Flavia Medici te saluda. Hola. Una de las encuestas que salió últimamente es de creencias sociales de Pulsar, de la UBA, que uno de los elementos que tiene es del orden público, y dice que en una de las preguntas afirma: la policía tiene que tener más poder para luchar contra el delito, y el 73% de la encuesta dice que sí. ¿Qué pasa? ¿Cómo trascendemos esta información? ¿Cómo hacemos para organizarnos y que no quede en un círculo de quienes estamos convencidas desde la perspectiva de derechos humanos, ¿no es cierto? Justo iba a hacer mención a esta publicación de Infobae, porque también el título dice que el 70% quiere más penas. Yo me tomé el trabajo de ir a buscar el informe y te juro que no lo encontré. Si ustedes lo encuentran, ese dato... El informe de encuestas nacional de creencias sociales de Pulsar UBA. Fui a buscar el informe, fui a la UBA, entré al informe, me lo descargué y no encontré el dato de la gente que quiere más penas. Porque me causaba mucha gracia, porque tenemos, por no llorar, porque tenemos penas de hasta 50 años. Entonces digo, ¿qué sería más penas? ¿No? Porque también esto, y eso es una investigación de 1.000 personas telefónica en todo el país. Digo, claro, vos le vas a preguntar, decíamos recién, la persona que sale a la calle y hoy un pibe le para en la esquina y le afana el celular y dice, ¿usted querría más penas? Y sí, yo quiero... Esa pregunta descolgada es nada, ¿no? Es como habilita ese tipo de respuestas. ¿Más poder a la policía? Bueno, yo lo que creo que también hay que hacer, hay que tener ese espacio para explicar, ¿no? Justamente más poder a la policía, y después terminamos llorando porque la policía con mucho poder le mata a un pibe. Y ese pibe, pues, digamos, también hay que explicarle a esa señora que le roban el celular, que probablemente ella no quiere que lo maten al pibe que le roba el celular, ¿no? Claro. Bueno, por eso, pero hay que explicarle que tanto poder a la policía habilita que este pibe, que ella lo conoce desde que nació, porque por ahí incluso fue a la escuela con su hijo, ¿qué podemos hacer con ese pibe para que no esté en la esquina pasado de Paco robando? ¿Hay otra cosa que podamos hacer con ese pibe o con quien sea? Y eso requiere espacio para discutirlo, ¿no? Todos estamos hablando del fenómeno Milei. ¿Cómo creció Milei? Sí. ¿Cómo creció ese fenómeno? En la tele, en los medios, ¿no? Es así, cuando al principio, cuando yo recuerdo cuando iba a los programas de Canosa y lo veíamos, y decía, ¿y por qué le da? ¿Cómo puede ser que estemos mirando este demente? Bueno, ese tipo va a sacar el 20% de los votos. Sí. Hoy y además ha logrado ya que estemos discutiendo cosas ridículas. Bueno, yo digo, también hay que pelear, me parece, por espacios para poder decir cosas que no son las habituales. Obviamente que yo no pienso que sean ridículas, porque son las que digo yo y muchas otras personas, para poder decir otras cosas. Cuando se plantea más cárcel, ¿por qué no se explica que en los últimos años ha crecido exponencialmente la población penal? Y que eso no resuelve... O sea, ¿Y cuántos tienen nada. Condena? ¿Cuántos tienen condena? La menos de o sea, un poquito más de la mitad. Otra cosa, cuando analiza, por ejemplo, vemos por televisión, Elegante está preso. ¿Por qué está preso? Es absurdo. ¿Por qué está preso? Por pobre. Nadie... Por eso, por pobre y porque por ahí él no es pobre ya, pero es un famoso que, digamos, da el tipo del negro, del negro villero, aunque ya no sea estrictamente pobre, sigue siendo ese negro villero, que además en algún momento dijo algo quizá a favor de Cristina, o se sacó una foto con Alberto, lo que sea. Reivindica su procedencia, ¿no? Exacto. Y entonces, tú decís, ¿por qué está preso? Si nadie debería estar preso hasta que su condena quede firme, ¿no? Y eso nos parece, digamos, nosotros tenemos, digo, nuestra vicepresidenta está condenada y no toleraría, y probablemente, ¿no? Saldríamos a la calle, qué sé yo. Si la quisieran llevar presa, ella está condenada. Sí. Ahora,
de la misma manera hay miles de personas, decenas de miles de personas que están presas. Incluso, fíjate, en la resolución de ayer hubo varios policías que fueron absueltos. Yo no leí los fundamentos del fallo, no puedo decir si eso está bien o está mal, pero estuvieron 1 año y medio presos, ¿no? Sí. Entonces, si estuviste 1 año y medio presos y te absuelven, bueno, quizá habría que pensar, no tendrías que haber estado preso, siendo que en los casos de los policías, en los únicos casos que por ahí uno puede pensar, bueno, mira, está bien la prisión preventiva porque son personas que pueden obstaculizar, amenazar la investigación, testigos, exacto, ¿no? Más después de toda la manipulación que hubo en la escena. Exacto. Pero fíjate que hay, en este caso, que fue tan mirado, con un montón de abogados de todos lados, prensa, seguimiento institucional, etcétera, hubo gente que fue absuelta. Entonces, digo, hay un montón de cosas para explicar pero la verdad que yo digo, hay muy pocos candidatos, candidatas que se atrevan a decir algo distinto en este tema. Se atreven por ahí en otras cosas, en política económica, en política social, en otros temas, pero en este hay un enorme miedo a ser acusados de cómplice de los violadores, cómplice de los femicidas, todos esos títulos, y bueno, viste, hay que atreverse. Y Claudia se atreve.